me encontré enamorado de esta palabra que Dios me estuvo dando para poder ministrar hoy acá. Porque ciertamente es una palabra que primeramente me habló Dios a mí. Me habló Dios a mí y me procesó. Y me atrevería a decir que aún me está procesando esta palabra. Estoy en medio de ¿cómo decir? En medio del poder de la palabra que no vuelve atrás vacía. Por eso es que digo que esta palabra me enamoró, porque sé que ha sido palabra de Dios para mi vida, como también sé que lo va a ser para tu vida. Quiero estarte ministrando en esta tarde un sermón titulado Retoñando con propósito. Aleluya. Retoñando con propósito. Gracias, Padre. Ahora que me acuerdo, hay un libro que se llama parecido, ¿verdad? Oración con propósito. Una vida con propósito. Tremendo libro, muy bello, verdaderamente. Aunque bueno, el título no viene de ahí, de ese libro, sino que el título viene de el trato que el Señor ha hecho, no solamente con mi vida ni con tu vida, sino con la vida de todos aquellos que se han entregado en las manos de Dios. Que sepas que tú no eres un por gusto en las manos de Dios. Porque si así fuera, si fueras una especie de suerte random, que te tocó la lotería espiritual y saliste para ser salvo, así no funciona. Así no funciona Dios, así no funciona la salvación, así no funciona el reino de los cielos. Todo está bajo el control de Dios, todo. Cada vida y cada muerte está bajo el control de Dios, porque tanto la una como la otra le pertenecen al Señor. Los pies que caminan no son dirigidos por la cabeza. ¿Y de quién pertenecen los pies y de a quién le pertenece la cabeza de cada hombre? La palabra dice: de Jehová es la tierra y toda su plenitud, el mundo y los que en ella habitan, porque Él es el fundador. Él es el fundador, y aún en los establecimientos de Dios hay misterios que burlan a toda la ciencia de la humanidad. La sabiduría de Dios y los misterios creacionales de Dios son capaces de burlar la más capacitada mente científica de este mundo. Al punto que los grandes científicos, las grandes mentes, los grandes pensadores quedarían y son llamados necios comparados con la sabiduría de Dios. No pudiera decir que toda la sabiduría humana es una gota en la inmensidad del mar de la sabiduría de Dios, porque sería un insulto a la omnisciente sabiduría de nuestro Dios. Nosotros el conocimiento humano no equivaldría ni a una gota para ese mar de sabiduría. Más bien es nada. Somos necios. Porque el hombre se envanece en su sabiduría. Y ojo con lo que voy a decir ahora, porque hasta hay ministros del Evangelio que se envanecen con la teología.
y hacen competencia de quién sabe más Biblia que otro. ¿No es esto también pecado? ¿No es esto altivez de corazón? Más bien sería bueno que de una buena vez aprendiésemos lo que dice Hebreos, que por la fe entendemos cómo fue constituido el mundo, el universo, a través de creerle a Dios. Y entonces, por medio de esa fe, es que vamos a ser edificados. Por eso, para tener un retoño que sea sano, tenemos que desechar toda la sabiduría y capacidad humana y dejar que sea Dios el que obre. No queremos solamente una influencia divina, queremos las manos de Dios metidas en el asunto. Porque cuando las manos de Dios se metieron en el asunto, formaron al hombre. Cuando las manos de Dios se metieron en el asunto, le devolvió la vista a un ciego. Cuando las manos de Dios están involucradas trabajando, significa que Dios no está dando una opinión. Eso es influencia. Sino que Dios es el personaje activo que está trabajando y nosotros colaboradores. El ingeniero principal, el que está obrando, el jefe de obra que está trabajando es el Señor, y nosotros colaborando por medio de las indicaciones que Él nos da para que la obra entonces sea efectiva. No más Dios detrás de nuestros planes, sino que nuestros planes se queden atrás y los veamos como se alejan de nosotros cada vez más, porque estamos montados en la barca con el Maestro y esa orilla de nuestros planes se va quedando atrás y se va alejando. No sé si se han montado en los barcos y se han alejado de la costa y se ve lejito. Adiós a esos planes, adiós a esos sueños, adiós a esas expectativas, adiós a nuestros propósitos personales y autorrealización. Adiós, bye bye, chao, sayonara, ¿verdad? Lo dije bien. Se finito, se acabaron. Porque mientras estén nuestros planes en el asunto, mientras estén nuestros deseos en el asunto, vamos a estar cavando cisternas que no van a funcionar. Porque somos llamados a habitar en el río de agua viva, en la fuente de agua eterna que brota eternamente. Al que Dios le permitió cavar pozos fue a Abraham, fue a Isaac. Pero Dios no llamó a su iglesia a estar cavando pozos. Los patriarcas cavaron pozos, Dios se los permitió, pero tú estás llamado a estar en la fuente inagotable. Tú estás llamado a habitar en esa agua que te hace reposar, que te hace vivir, que te hace prosperar, que te levanta. Es por eso que es necesario que nuestros propósitos, que nuestros sueños, que nuestras expectativas se mueran. Se mueran. Para entonces poder vivir de una buena vez conforme a lo que Dios tiene para nuestra vida. Retoñando con propósito. Vamos a abrir la palabra.
en Lucas capítulo 9, verso 23. Y es poderosísimo lo que Jesús les estaba diciendo a todos, sin excepción de nadie. Un mensaje universal de Cristo para todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, le estaba diciendo a todo el mundo, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y me llama la atención de una manera colosal cómo Jesús, al anunciar proféticamente su muerte, porque este capítulo 9 de Lucas, en esta porción contextualmente, Jesús habla proféticamente de su muerte. Y cómo el Señor vincula en esta profecía y anuncia la igualdad de que como es necesario que Él muera, los que le sigan también tienen que morir. Porque seguir a Cristo no se trata de un evangelio de realización personal. El evangelio nunca se trató de un buen negocio mundano. El negocio que estamos tratando es el negocio de nuestro Padre, que es la salvación de las almas. Y no es un negocio que provee oro y plata, sino que es una empresa, es un cuerpo viviente que está siendo conformado por pecadores que han ido al arrepentimiento y se han lavado, han sido lavados con la preciosa sangre de Jesucristo por medio de la fe en Cristo y viven conforme a la voluntad de Dios, negándose a ellos mismos. Porque la labor de tomar la cruz es día a día. Esto no es un pasaje de desánimos, sino que es una buena batalla que por medio de la fe estamos peleando hasta que el Señor venga por nosotros, su iglesia. Amén. Y como el Señor dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y sea muerto y resucite al tercer día. Si el Señor dijo que esto era necesario, porque de ahí vino la salvación, por ese sacrificio, también es necesario que nosotros padezcamos juntamente con Cristo. Si juntamente con Cristo queremos reinar algún día. Por lo tanto, no hay éxito, escúchame bien, no hay éxito para el cristiano carnal, para el hombre carnal, no hay éxito. De hecho, en 1 Corintios, en el capítulo 2, en el verso 14, vamos a encontrar que la palabra enseña que el que está en la carne, el que vive conforme a la carne, va a tener 4 características destructivas. No percibe las cosas del Espíritu Santo, juzga erróneamente, no puede entender las cosas espirituales y no las puede
discernir. Gran problema. Gran problema si queremos tener un retoño con propósito. Porque no todo retoño es bueno. Así sea de un árbol de frutos. No todo retoño es bueno. Así veas que se le secó la vida y empieza a retoñar en la iglesia y se vuelve a secar y vuelve a retoñar y se vuelve a secar. Hay un problema de base, hay un problema de raíz. Porque esa persona viene siendo un cristiano de doble ánimo y entonces es necesario cortar por lo sano. Y nadie quiere que Dios corte. Nadie quiere un proceso de parte de Dios, pero Dios es un Dios que corta. Y lo probó, cortando a la generación en el desierto por 40 años, porque no tenían un retoño sano. Y dejó la generación por 40 años a que se muriera en el desierto, y entonces la nueva generación para llevarlos a la conquista de la tierra prometida. Es necesario entonces que retoñemos con un propósito y no conforme, repito, a nuestros propósitos, sino que retoñemos conforme al propósito de Dios. Que verdaderamente se note que Dios está haciendo en nuestras vidas su voluntad. Porque te voy a decir, Dios no es un violador. Dios no es un violador. Jesús sanó a todos los que vinieron a Él. Él no forzó a nadie para sanar. De hecho, murió por todos los pecadores y no todos son salvos. Porque no es un violador. No es un violador. La puerta está abierta. El camino está ofrecido. Pero entonces, ¿por qué son pocos los que se salvan? ¿Por qué somos dados? ¿Por qué el hombre es dado a correr tras la tiniebla en vez de permanecer a la luz? No habrá parte de carnalidad, espiritualmente hablando, en aquellos que aún están en Cristo y perseveran en las cosas que son erróneas. ¿Puede haber un creyente carnal? Sí lo puede haber, porque si hay un espiritual, hay un carnal también. Y el Señor lo dijo claro, el trigo y la cizaña crecen juntos. Crecen juntos y pronto está el día en el que, Señor, ayúdame, viene ese harpazo, esa palabra que no la pueden quitar de la Biblia, ese arrebatamiento. Y es necesario que los siervos estén vigilantes y las vírgenes apercibidas para ser arrebatados y recibir al Señor en el aire. Hay que morir entonces a la carne. Porque estos no son tiempos para estar con pasividades. No son tiempos para estar dejando pasar las cosas del Espíritu. Estos no son tiempos para no saber discernir. Una de las cosas que más me llamó la atención de la historia del profeta Samuel fue esta. Samuel, cuando era niño, su madre lo deja en el templo. Dios llama a Samuel y Samuel no sabe reconocer la voz de Dios y piensa que es el sacerdote el que lo está llamando. Y hay un texto que dice, Samuel hacía esto porque aún no conocía la voz de Dios. Y ese texto por lo menos a mí me sacude cada vez que yo paso por ahí y me tira de rodillas a decirle al Señor, yo quiero
saber conocer tu voz. Porque ya es tiempo de que nos despertemos, iglesia, nos despertemos y sepamos lo que es de Dios y las voces que no son de Dios. Para que tengamos una definición clara, para caminar en ese propósito hacia dónde nos está dirigiendo Dios y saber conocer la voz que nos manda. Porque el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. Porque para seguirlo hay que oír la voz del Señor. Y dice bien claro la palabra que en los primeros tiempos Dios habló por los profetas, pero ahora está hablando por su Hijo. Y yo quiero ser ese oído ovejal, ovejístico, como quiera decirlo, ese oído que sabe reconocer la voz del buen pastor. Yo quiero tener ese oído. Una oreja creada conforme al propósito de Dios. Porque el Señor dice en el Apocalipsis, el que tenga oreja. Otras versiones dicen oído. Para oír, que oiga. O sea que estas antenitas no te las pusieron por gusto. Dios no te las puso por gusto, sino para que aprendas a escuchar la voz de Dios. Es tiempo de que nos despertemos y sepamos a quién estamos escuchando en estos días. Es necesario que ya baste esa conducta de que no sé si será o no la voluntad de Dios. No, es tiempo de que la iglesia dé un paso de madurez y sepamos diferenciar esa voz. Dos cuestiones a tratar. Dos cuestiones a tratar para que se mueran nuestros propósitos. Para que se mueran nuestros sueños, nuestros ideales. Para que se queden en la cruz y no se bajen. Nuestras ilusiones, nuestros sueños. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice Jesús. Y esta es la primera cuestión. ¿En pos de quién estamos? ¿En pos de quién vamos? ¿A quién estamos siguiendo? ¿En pos de quién estamos yendo? Hay dos opciones viables. O de nuestro corazón o del Señor. No hay otra opción. O de nuestro corazón o del Señor. ¿Cómo sé que estoy siguiendo mi corazón? Cuando me engaño a mí mismo. ¿Cómo sé que estoy siguiendo al Señor, a mi corazón? Cuando hay deseos personales. Eso es de autorrealización. ¿Cómo sé que estoy siguiendo mi corazón? Cuando hay amor fingido. De hecho, 1 Corintios capítulo 3, verso 3, lo ilustra de una manera espectacular. ¿Alguien lo tiene ahí? Léelo, hijo. Porque aún sois carnales. Ya, déjalo ahí. Porque aún sois carnales. Y luego, ¿qué dice? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Ahí está. ¿Cómo sé que sigo a mi corazón? Mientras estén cosas que no son de Dios. Mientras hayan cosas que no son de Dios, estoy siguiendo mi corazón. Cristianos que buscan esa autorrealización. Y creo que todo lo que lleva al mundo
no viene de parte de Dios. Y el único que lleva a Dios es Cristo Jesús. El único. Él no dijo, la política te llevará al Padre, la música te llevará al Padre. No. Él dijo, si alguno quiere ir al Padre, yo soy el camino. O sea que, o seguimos a nuestro corazón, o seguimos a Jesucristo. Y el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No hay mejor definición que en el verso 58, en el verso 60 y en el verso 62. Seguir a Cristo significa no buscar riquezas. Porque el que quiere agradar al Señor no puede involucrarse en los negocios de esta vida. Seguir a Cristo significa vivir el llamamiento. Vivir ese llamamiento que el Señor nos hizo para vivir conforme a su propósito. Vivir en Cristo significa no mirar hacia atrás. Verso 58. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. No espere riquezas. Verso 60. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Llamamiento. Vivir en Cristo significa el que pone su mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de los cielos. O sea que estás llamado no a buscar riquezas. Estás llamado a cumplir un llamamiento santo, divino. Estás llamado a permanecer firme y fiel. Firme y fiel. O sea, en pos de quién tú vas. Tus acciones testifican en pos de quién tú vas. ¿Qué pasará el día que maten tu sueño? ¿Qué pasa el día en que te matan los sueños? Nosotros lloramos cuando llega ese día. Nosotros sufrimos cuando llega ese día que nos matan los sueños. Pero resulta ser que es el mejor día de nuestra vida. Ese resulta ser el mejor día de nuestra vida. Te voy a citar un ejemplo. José. Dios le hizo una transición vestimental a José. Le cambió la etiqueta 4 veces. Le puso 4 vestidos espirituales a este varón para llevarlo al propósito. José, Dios le permitió tener una túnica colorida. Esa túnica simbolizaba ¿qué? Autorrealización, sueños personales. Porque llegó donde estaban sus hermanos a decirle, el sol, la luna y las estrellas se postraban y yo estaba en medio de ese sueño. Y los hermanos tuvieron celo y lo arrojaron a un pozo. Y ahí Dios le dio el segundo vestido, una túnica ensangrentada y rasgada. Porque los hermanos tomaron esa túnica colorida, la rasgaron, le echaron sangre y dijeron al padre, lo mató un lobo, lo despedazaron, no quedó ni el cuerpo. Mira, lo que quedó fue la túnica rasgada. Y eso es Dios permitiendo que venga esa prueba a tu vida que te rasga los sueños, que te destruye la túnica de tus expectativas. Ese colorido que eran tus deseos personales, tus sueños propios o
heredativos. Porque a veces soñamos los sueños que tenían nuestros padres para nosotros. Quiero que mi hijo sea un abogado, quiero que mi hijo sea, y hay padres que inflan tanto a los hijos. Heredados o personales, Dios permite que se rasguen y se llenen de sangre. Túnica ensangrentada, víctima de los lobos. Y los lobos estaban presentando al padre esa túnica. O sea que si tú ves tu túnica rota y te hallas en un pozo, alza tus manos porque Dios está trabajando. Aunque como la canción, aunque no puedas ver, Dios está obrando. Y entonces Dios le proveyó la nueva túnica a José. Pasó de esa túnica colorida y rasgada llena de sangre luego a una túnica de esclavo. Y lo tuvo sirviendo en Egipto. Túnica de esclavo, el trato de Dios que te hace siervo. El trato de Dios en que madura los dones. En que ya no sueñas que estás en el medio, sino que ahora dependemos de Dios, que es el que da la revelación. Túnica de esclavo en la cual Dios te hace doulos, te hace siervo, te hace doma, te hace administrador. Y ahí muchos se fajan con Dios, porque no quieren bajar la cabeza. Pero cuando son procesados por Dios, porque José no quería ser esclavo, nadie quiere ser esclavo, pero fue obligado a ello. Y resulta ser que cuando Dios tiene un propósito contigo y tú le sales al encuentro con una túnica de colores, Dios termina poniéndote túnica de esclavo para someterte. Ojo, para someterte, para doblarte. Porque Dios dice, yo tengo un propósito contigo y lo que yo invertí en ti no lo voy a perder. Bendito sea el Señor. Y resultó ser que cuando ya terminó el proceso de Dios con José, Dios le puso la última túnica, la túnica de gobernador. Tal fue el trato de Dios con este varón que el faraón mismo le tuvo que ponerse en Panea, que está por debajo del faraón. ¿Qué clase de autoridad Dios le dio a este varón? Porque aprendió a usar la túnica de esclavo. ¿Qué autoridad y bendición Dios derramaría sobre tu vida si aprendieses a usar con dignidad la túnica de esclavo? Y no dijo Pablo que era esclavo de Jesucristo. ¿Qué túnica tiene Pablo puesta ahora? Ciertamente Pablo tiene una túnica puesta ahora que nosotros anhelamos tener. Ese lino resplandeciente. Y ahora en este tiempo tenemos la túnica de siervo. Tenemos la túnica de esclavo. Hay por ahí quien se levanta con su túnica de color y hay quien la tiene ahora rasgada y llena de sangre. Pero si Jesús te ha metido en un pozo, si el Señor te ha metido en ese mismo pozo en que metió a José, dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Si en la caída hacia el fondo de ese foso ves que se alejan tus sueños, dale gloria a Dios. Si tú dices, mi esperanza se murió y se quebraron mis sueños, dale gloria a Dios, porque a Dios no le interesa ni resucitar esos sueños. Porque Dios dice, ahora verás si se cumple mi palabra o no. No lo tuyo. No lo tuyo. Y resultó ser que las palabras que habló Samuel, dice la palabra que Dios no permitió que cayeran en tierra. ¿Por qué? ¿Qué hablaba Samuel? ¿De lo suyo?
Ese varón profetizaba de parte de Dios, porque aprendió a escuchar la voz de Dios, a reconocer la voz de Dios. Y qué bueno sería que la iglesia muriese a morir a nuestros sueños y expectativas. Quiero terminar leyéndote en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 25. Y yo aspiro que Dios te haya hablado en esta tarde. Porque todo aquel, dice el Señor, que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. No se trata ni de ti ni de mí. Se trata del Señor. Y nuestras vidas no es más que instrumento en las manos de Dios. Somos del Señor. Dejemos de soñar y empecemos a escuchar. Dios no tiene sueños ni aspiraciones. Dios es un Dios de propósito. Dios no anda deseando, no, Dios hace su voluntad y espera que nosotros nos sometamos a ella. Esa es su voluntad. Dios te bendiga, es mi deseo. Permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús,